Soy Esperanza Flores desde Madrid, dándote, además de la bienvenida, diciéndote, según desde donde te conectes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vivimos una auténtica revolución en el mundo de las finanzas. La criptomoneda ha irrumpido en el mercado financiero y hay mucha gente que todavía tiene un gran desconocimiento sobre ello y también temor por el desconocimiento mismo. Por eso hoy he invitado a un empresario que conoce de minería, Bitcoin, criptomoneda, es pionero aquí en España de ACBC y tengo el honor de presentarte con mucho gusto a Amador Ramírez. Hola, Amador. Esperanza, qué gusto escucharte y muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Saludos a todos, las personas que te siguen en tu canal. Sé que son muchísimos, que te tienen mucha estima y pues también les mando un saludo caluroso y agradable a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, y como esto es cuéntame de ti, porque eres mexicano, ¿verdad? Es correcto. Pero ahora estás en Kiev. Bueno, hoy en día sí tengo un poquito más de una semana acá porque precisamente venimos a apoyar a algunos socios que están dentro de esta industria de la criptoeconomía y con toda esta nueva tendencia de las famosas ICOs o ICOs, en donde son los nuevos proyectos que hoy en día son las nuevas empresas, ¿no? Es el nuevo stock market o la bolsa de valores, la bolsa pública en donde las personas pueden invertir en estos proyectos a través de estas criptodivisas y tuvimos un evento la semana pasada de lanzamiento de una plataforma de exchange que es donde intercambias estas divisas incluso por dinero fiat también. El lanzamiento de un boto, de un algoritmo para generar ganancias dentro del mercado y algunas alianzas que estamos haciendo también aquí, ¿no? Entonces me tocó estar aquí, pero sí, soy de México. Su casa de todos ustedes la tienen en Guadalajara. Ahí es donde radico o está el resto de mis cosas. He estado de viaje últimamente y pues muy, muy feliz de estar aquí en tu programa. Gracias, Amador. Y cuéntame, ¿cómo empezaste? Porque eras muy joven. Pues no tanto. Pues, soy come años, como dicen. Tengo 37 años. Pero pues yo creo que empecé en esta pues nueva economía, por decirlo así, porque no lo llamaría tanto como una industria, pero sí una nueva tendencia tecnológica que no solo es económica, aunque ya afectó y transformó por completo la economía. Ahora estamos viendo las consecuencias de este cambio que ha hecho esta plataforma llamada blockchain, ¿no? Que muy probablemente muchos la conocen y muchos otros no han escuchado hablar de ella. Pero sí, fue casualmente, diríamos de alguna forma, desde mis inicios yo decidí tomar el camino más riesgoso, por decirlo así, cuando era bastante joven, pues tomé la decisión de emprender por mi cuenta. Entonces, mi primer negocio tuve la oportunidad de emprender, fue a los 19 años, salí ahí de Guadalajara, y dentro del mismo país, en México, me fui a Monterrey, puse una empresita o agencia de publicidad. Gracias a Dios, unas personas me enseñaron este sistema de cómo hacer publicidad para hoteles y restaurantes. Y bueno, nos fuimos expandiendo, nos fue muy bien ahí en México. Tuve la oportunidad después de abrir sucursales en Panamá, después en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Y ese fue mi primer emprendimiento. Estuve como 4 o 5 años haciendo eso. Después tuve altibajos, bueno, cosas que a todos los emprendedores o empresarios nos sucede, ¿verdad? Aprendí. Lo que nos pasa también para buscar. Claro, aprendí de la vida, de unas sociedades que tuve, que bueno, ya sabes cómo es el dicho, ¿no? Yo era la persona joven, con todo el ímpetu de trabajar, ya tenía algo de pasta, como dicen ahí en España, ya tenía ahí dinerito, pues acumulado y generando bastantes buenos ingresos. Me asocié con alguien que era pues bastante mayor a mí, con mucha experiencia, empezamos un negocio y bueno, para hacer el cuento largo corto, pues la persona joven y con dinero se quedó con la experiencia y el de la experiencia se quedó con el dinero. Sí, así empecé, después regresé al país, hice negocios de agencias de viajes,
después pusimos una empresa de patentes con unos amigos abogados, después de ahí hicimos una empresa para apoyar a los estados y municipios, así le llamamos a las localidades en México, para bajar recursos del gobierno y hacer proyectos integrales y productivos para cada una de los estados o de las ciudades. Después de ahí hicimos una empresa de joyería. Después me metí en otras cosas de posicionamiento de productos y marketing. Y bueno, muchas otras, fueron más o menos como 17, pero no quiero aburrirlos. La última, la que me llevó al mercado de las criptodivisas, fue precisamente una empresa de minería que puse con un socio de Estados Unidos. Y teníamos unas empresas mineras, tenemos minas de varita, que es un mineral blanco muy rígido que se utiliza para la perforación de pozos petroleros, y otras de cobre. Entonces hacíamos cobre en breña, se llama, como en piedra, y luego lo metíamos a beneficio, que es la separación de los minerales. Y en una de estas ocasiones un muy buen amigo se me acerca y me dice: oye, pues tú que eres minero, fíjate que hay un negocio de minería digital. Entonces, pues bueno, le dije, según yo íbamos a ahorrar en nómina o en riesgos de los operadores, ¿no? Pues del negocio de la minería. Fui a verlo y pues como probablemente tu esperanza, como tu auditorio, entenderán que no me encontré con nada de maquinaria, ni de la naturaleza, ni sacar piedra. No, claro. Me encontré con unas pues máquinas, pero ordenadores o computadoras, máquinas de procesamiento de datos, donde resolvían algoritmos y obtenían estas cosas del internet que valían pasta y que valían dinero, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un bicho, fue un animalito que me picó, y tardé yo creo que 2 o 3 semanas sin poder dormir. Nunca me había sucedido eso en la vida, pues soy muy honesto. Sí, la verdad es que me fascinan los negocios y los nuevos proyectos, pero al grado de no poder dormir, de que me da vueltas la cabeza. Me da vuelta, ¿no? Una revolución. Todos lados, sí. Claro. Y de pronto me daban las 3, 4 de la mañana, 5, y decía, ya me tengo que dormir. Pero investigando de esto, del famoso Bitcoin, fue hace 2 años y medio más o menos. Entonces, pues había, pues en el internet había puras cosas que de estafa y de que no tenía soporte, y etcétera, etcétera. Hoy obviamente es una revolución y un cambio completamente distinto, pero entonces así fue mis inicios, ¿no? Fue como llegó a mí, y algún día dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Empecé por empresas estas de redes de mercadeo que se acercaban y decían, lo puedes hacer así. Era la información más tangible que yo tenía de persona a persona, porque todo lo que investigaba, pues estaba en Japón, estaba en China, estaba en Rusia, estaba donde estoy hoy, en Ucrania, y pues dije, no, ir para allá a investigar complicado. Y entonces empecé en algunas empresas que asimilaban redes de mercadeo, que tenían este tipo de criptodivisas. Y bueno, igual unas pues están funcionando, otras fueron simplemente proyectos que no llegaron a un buen final, pero esa fue mi bienvenida, ¿no? A la industria de las criptomonedas o de esta nueva economía. Qué bueno, porque tienes, caramba, un métier, como decimos también en Argentina. Yo soy argentina. Sí, bueno, te ha servido muchísimo todo, un entrenamiento rápido, ¿no? Sí, digo, fue un entrenamiento precisamente en minería, en entender los algoritmos, en cómo funcionan las criptodivisas, y emocional también, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, se perdió ahí algunas cantidades de dinero interesantes, ganamos otras, pero así empezamos. Después de ahí entendí, yo creo que es algo bien importante que me encanta, y es a lo que estoy como pues tratando de dedicar mucha parte de mi tiempo a generar plataformas y aplicaciones dentro de blockchain, como academias, y participando pues en todos los foros que me dan la oportunidad de explicarles mi punto de vista de esta criptoeconomía o de esta nueva economía a la gente, en donde, como tú bien lo dices, hay muchísima gente que con todos estos cambios está un poco asustada, siente que se le pasó la ola, que se le pasó el barco, que se le fue el tren, que no invirtió en el momento correcto, que el Bitcoin ya tiene un valor muy elevado,
que Ethereum también, que a ellos le hablaron de NEO o de NEM o de gas cuando valían nada y ahorita valen mucho y que ya ni modo, ¿no? Entonces, creo yo que lo más importante es entender exactamente qué es una criptomoneda, qué es el mercado que está sucediendo, porque sí cambian muchas formas, pero como ha cambiado en los últimos años, es decir, ninguno de nosotros nos asustamos porque no fuimos los primeros que usamos WhatsApp, o ninguno de nosotros nos asustamos porque no entendíamos cómo funcionaba Hangouts, o cómo funcionaba Zoom, o cómo pedir un Uber, o cómo reservar tu habitación en Airbnb. Y es lo mismo con esta criptoeconomía. Obviamente hay personas que hemos ganado muchísima pasta con esto y muchísimo dinero, como lo hicieron los principales creadores de Airbnb o de Instagram o de Uber, o por ejemplo hoy la persona más rica del mundo, que es Jeff Bezos, que creó esta tienda online, ¿no?, que se llama Amazon.com. Pero no se trata de ser los primeros, sino de entender que viene a revolucionar, sí, la economía, pero no necesitas convertirte en un trader, no necesitas saber acerca de minería digital, ni de Proof of Stake, ni de Proof of Work, ni minar con disco duro, ni saber qué es un ICO y cómo desarrollarlo. Entender que sí es un cambio de economía, son cambios de paradigmas, simplemente porque es lo que se requiere el día de hoy. Vamos, estamos en un mundo tan globalizado que las mismas herramientas que utilizamos por, digamos, algunas décadas o incluso algunos cientos de años, simplemente no pueden funcionar para el mundo en el que vivimos el día de hoy. Significa que todo lo que aprendemos y todo la información de negocios, la información de comunicación, de socialización, no está mal ni es obsoleta. Lo que debemos entender es que funcionó durante muchos años. Sin embargo, para el mundo para el que fueron hechos, ese mundo ya no existe. Ya está, no existe. Ese mundo ya cambió. Y estas nuevas formas tecnológicas de comunicación, de generar nuevas profesiones de economía, simplemente es la respuesta a las necesidades de este nuevo mundo del cual todos somos parte. A veces nos asustamos mucho, pero si nos vamos a la realidad y retrocedemos 12 años, hace 12 años, pues a lo mejor algunos de los que nos están viendo ni siquiera habían nacido, como yo. Pero, no, es un chiste, pero hace 12 años, sí, no había nada. Persona en el planeta sabía que era un teléfono inteligente. Claro. Un smartphone todavía no existía. Lo tiene. Entonces, entendemos que de 12 años a la fecha, el mundo ha cambiado de una forma muy drástica y mucho más rápida que los últimos 100 años. Ahora, pero ha cambiado de tal forma que hemos adoptado estas nuevas tecnologías porque nos funcionan. Es decir, si yo te pregunto cuántos de ustedes, de tus seguidores y las personas que nos ven ahorita en tu canal, utilizan aplicaciones como Telegram o WhatsApp o Confide o Messenger o cualquiera de las aplicaciones de mensajería, ¿quiénes de ustedes tienen alguna aplicación para tomar un taxi con todas esas que existen allá afuera en cada uno de los países y diferentes continentes? ¿Cuántas de las personas han utilizado o han comprado algo, cualquier cosa, por internet? ¿Quién no ha reservado un vuelo? ¿Quién no ha comprado algún artículo personal por internet? O mínimo ha primero investigado en internet para después ir a verlo. Entonces entendemos que todo esto lo hemos adoptado de cierta forma porque nos ayuda a hacer nuestra vida más fácil. Es decir, ¿quién hoy en día saldría a una agencia de viajes, meterse en el tráfico de la ciudad, llegar a cierta hora para sentarse, que ellos busquen en la computadora y te cobren algo adicional por buscar? Ya se nos hace algo que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, exacto. De la misma forma, no sé cuándo fue la última vez que tú, Esperanza, o alguno de nuestros, pues, que nos está viendo ahorita en el canal, pues, ¿cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje de texto o un SMS? Creo que unos ni siquiera ya utilizamos el icono o la aplicación en nuestro teléfono. Llegan, pero no saben de dónde se van. ¿Por qué? Porque ya también no tiene sentido. Tiene restricciones de país, te cuestan. ¿Por qué hacerlo si tienes todas estas otras herramientas, no? Lo mismo sucede, debemos entender que hace 12 años, pues cualquier cosa de las que te digo el día de hoy, hacer un FaceTime,
hacer un hangout como el que estamos haciendo todo, era de los supersónicos. No sé si a lo mejor ubican esa caricatura o ese dibujo animado, pero eran estos monitos que volaban y que tenían robots y que tenían unas cosas muy tecnológicas, tenían como unos cuadros, como pantallas, Sí. donde podían hablar con otra persona a través de esa pantalla. Y eso, lo único que entendíamos es que era del futuro, ¿no? Porque más bien había dos caricaturas o dibujos animados, ¿te acuerdas? Los supersónicos o los Jetsons y los Flintstones o los Picapiedras, ¿no? Sí. Y como que nosotros éramos más de esa era los Picapiedras, y cualquier cosa tecnológica entendíamos que era como una alucinación de alguien que hacía dibujos animados. Sí. Sin embargo, si regresamos a ese dibujo animado o caricatura, todo lo que sucede ahí, digo, excepto los autos voladores, pues realmente lo vemos como cualquier cosa. A lo que voy es a tomar conciencia que hace 12 años, y yo te decía que a través, dejé mi teléfono ya, pero a través de un iPhone o de un Samsung o cualquier cosa, pues de un teléfono inteligente, que es súper delgadito, que todo es completamente con pantalla, que a nosotros se nos hace una bobería el día de hoy, pero la primera vez que vimos un teléfono que no tenía botones, decíamos, qué complicado, ¿y dónde le voy a poco van a aparecer y desaparecer? No, ponme los botones, ¿no? Entonces, entendemos cómo empieza a migrar todo, y hace 12 años no existía nada de eso. Hoy en día, te hablo de que yo puedo hacer una videollamada con Esperanza en Madrid, cuando yo estoy en Kiev, en Ucrania, y de repente tú lo estás viendo en Alemania o en México o en Argentina, y tú me dices, pues claro, ¿qué tiene especial? Claro, Se te hace de lo más sencillo del mundo, pero si solo nos regresamos no 12, sino alrededor de 7, 8 años atrás, para ti no solo era imposible, seguramente era tremendamente caro. Hoy en día todo esto que era imposible, además es gratuito. Entonces no tenemos la conciencia de que la tecnología realmente se ha metido a cada uno de los rincones y de las esquinas de nuestra vida, pero las utilizamos de manera tan sencilla y no nos damos cuenta que hoy nuestra vida social, nuestras comunicaciones, nuestros negocios, nuestra vida personal depende en ello porque realmente nos facilita las cosas. De la misma forma, se empiezan a adaptar estas nuevas tecnologías económicas. La diferencia es que el paradigma o la idea aprendida, el patrón de conducta que tenemos acerca del dinero es mucho más arraigado durante muchísimas generaciones y que te llegan a decir que es una moneda virtual, pues no sé, hoy en día le preguntábamos a las nuevas generaciones qué es virtual y la definición de virtual dicen pues en el internet, ¿no? Pues en la web o algo. Pero personas de mi generación o probablemente de tu generación le preguntas qué es virtual y te dicen algo de mentira. Entonces, ese es el paradigma que a lo mejor las palabras no nos ayudan cuando te dicen es una moneda virtual o es una moneda en el internet. Dicen, o sea, en nuestra mente dicen, o sea que no existe. Sí. Pero entendemos que esto empezó a suceder desde hace mucho tiempo. Es decir, si yo le pregunto a cualquiera de las personas que nos están viendo ahorita en el canal, ¿cómo funciona tu dinero? Pensamos que es metálico, como lo dicen en España, o papel, o cash, o efectivo, pero entendemos que realmente no es así. Si nos ponemos a investigar, arriba del 70, cerca del 80% del dinero de todo el planeta no es físico. No es físico, claro. Significa que son registros en los servidores de tu banco. Claro. Ajá, pero como nosotros le seguimos dando el nombre de metálico y todavía vemos papelitos y todavía vemos monedas a lo que llamamos dinero, en nuestra concepción, en nuestra conciencia, parece que ese dinero todavía existe. Sí. Pero la última vez que fuiste a pedir un estado de cuenta en tu banco, ¿qué es lo que sucedió? Te dijeron, claro que sí, señor Esperanza, pase por acá. Y entonces fueron atrás del mostrador, abrieron 2 celdas, luego llegaron a una caja fuerte, la abrieron así gigante, y luego entraste y te dijeron, mira, aquí está tu dinero. No, ¿verdad? Le dieron vuelta el monitor del ordenador y le dijeron, ahí están los números. Claro. No, tu dinero no existe. Y eso lleva muchísimos años, simplemente no hemos tomado la conciencia de que así funciona. Que cuando yo te hago una transferencia, un SPAY, un wire transfer, como lo llaman en tu país, es decir, que yo te envío dinero de mi cuenta o de mi banco a tu banco a través de una transferencia, no significa que en la noche
vaya un individuo de mi banco y agarre unas bolsitas de dinero y vaya y las meta a tu banco, ¿verdad? No, Porque claro. simplemente en los ordenadores, en los servidores, en las computadoras de cada uno de los bancos, dicen quítale a este y súmale a este, son registros. Eso ha sido así desde los últimos 10 o 15 años, simplemente no nos han explicado o no nos hemos dado la tarea de investigar realmente cómo ha evolucionado el dinero. ¿Dónde viene a ser un cambio completamente distinto esta nueva economía? No es el Bitcoin, no son las criptomonedas lo que cambió, sino es la evolución del mismo Internet. Significa que hoy el Internet, el IP que llamamos que es un protocolo, un protocolo en el Internet, ese todavía era centralizado. Es decir, como te fijas, hay unas páginas que pueden ser bloqueadas, otras que no, etcétera, según los países. Y lo que viene a ser esta cadena de bloques o blockchain es descentralizar eso, es realmente llevarlo a una nube donde nosotros pensamos que compañías que nos guardan, digo para no mencionarlas, pero compañías que nos guardan las cosas, ¿verdad? Que tienes tú en tu nube y pagas en algunas, en otras no. Piensas que está en la nube, pero no es cierto. Están en unos servidores en California con muchísima seguridad abajo de la tierra, etcétera, para que no les pase nada, con muchos firewalls y sistemas de encriptación o encriptamiento, etcétera, en donde están seguros, pero no están en la nube, están en un servidor. Entonces, lo que viene a hacer este blockchain es realmente estar en la nube, utilizando pedacitos de tu ordenador y de mi ordenador a nivel mundial que hacen las veces de estos servidores. Significa que descentralizan. En lugar de que los servidores estén en un solo lugar y que alguien tiene el botón de encendido y apagado, se desmenuzan, por así decirlo, se dispersan entre los ordenadores de todo el mundo y entonces este algoritmo o esta nube se reposa o se sostiene del hardware o de los dispositivos físicos de todo el mundo. Este es como en el 2008 la nueva revolución del Internet, a lo que llamamos blockchain, y yo creo que, pues bueno, lo pueden investigar en Internet, tanto en Google como en este TED Talks, esto es letras rojas, ponle blockchain, hay muchísima información, porque es muy técnica, ¿no? Pero esto realmente se convierte en la plataforma o en el ecosistema más seguro dentro del Internet. Y la primera aplicación, la primer experimento que deciden hacer sobre esta nueva plataforma del Internet, que es el blockchain, deciden que sea una moneda. Ahora, a diferencia, para continuar con esta descentralización de las monedas que conocemos, como el euro, el dólar, el peso, la libra, etcétera, que son centralizadas, dependen de un banco central, de un gobierno, hay alguien que tiene la autoridad de generarlas de la nada, del aire, dicen, vamos a imprimir 43,000 trillones de euros o de libras o de pesos colombianos o de lo que sea la moneda, de colones, etcétera. Aquí no es así, sino que lo soporta. Hay veces preguntan, ¿y qué es lo que valida el Bitcoin? ¿Qué es lo que lo fundamenta o qué está detrás? Y es precisamente el blockchain, es decir, es un algoritmo en el Internet y lo que lo soporta son las matemáticas. Es decir, ¿qué es una criptomoneda? ¿O qué es Bitcoin? Y Bitcoin básicamente es una fórmula matemática. Por ejemplo, en nuestro país, en México, cuando te tocaba estudiar álgebra, había un libro con un tío que tenía así como, se llamaba Baldor, ese libro, y todo el mundo lo odiábamos, porque era el de álgebra y empezabas ahí, híjole, a pedirle a Dios que te ayudara, ¿no? Los primeros números complicados en la primaria. Pero le digo, es lo mismo, es exactamente que cuando empezaste a estudiar el álgebra, es un algoritmo. A diferencia de estos primeros que estudiábamos o de cálculo integral, este es miles de veces más complejo, al grado de que solo un ordenador o una computadora puede resolverlo. Y en el momento en que se resuelve, tú obtienes como resultados bloques de códigos encriptados. ¿Ok? Estos códigos encriptados, para entender hoy que tienen un valor, es lo que llamamos criptomoneda. Entonces, básicamente lo que obtienes es un código de valor, no sirve para nada, ¿ok? Pero nosotros le damos valor a las cosas, a todo. Es decir, cuando tú ves de repente un automóvil, o vamos a decir un ejemplo a lo mejor muy bueno para las mujeres, ¿no? Ves un bolso, unos zapatos y los ves bonitos, pero cuando ves la etiqueta dices, ah, no, ese vale como $7,000, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una etiqueta y esa etiqueta le da valor.
pero quien le da ese valor somos todos nosotros que validamos esa marca, ¿no? De la misma forma, bursatilizar un activo digital o cualquier cosa es darle valor, y darle valor precisamente es que valga, es que sirva para algo. Entonces, ¿dónde viene el valor de estas criptomonedas? Precisamente en solucionar esta globalización y esta necesidad de la población a nivel mundial de poder continuar con esta vida globalizada y tecnológica, pero también en la parte financiera. Es decir, hasta hace algunos años, antes de esta criptoeconomía y de los bitcoins y de las criptomonedas, todos podíamos hacer una llamada por Skype, por Zoom, por Hangout, por FaceTime, etcétera. Nos podíamos comunicar con cualquier otra parte del mundo, no importa si aquí está atardeciendo y allá era de mañana o de noche, nos podíamos conectar. La gente empezó a utilizar esas herramientas para los negocios y ya hacía juntas sin tener que volar 15 horas a otra ciudad, se podían conectar al mismo tiempo y gracias a la tecnología podían hacer presentaciones, compartir pantalla, presentaciones, poner un contrato, analizarlo, juntar al abogado de Brasil con el de China, etcétera. Se cerraban todo el negocio, se inventaron las firmas electrónicas, o sea, podías hacer todo en una conferencia virtual. El detalle venía cuando había que pagar. Claro. Porque entonces mandar reales para yenes y de yenes para euros y euros a dólares, además de los tipos de cambio, que era pues un dolor de cabeza, perdías mucha pasta, mucho dinero en esos intercambios. Además, dependiendo del banco intermediario, o sea que si tu banco no era amigo del banco del otro país, había que utilizar un banco intermediario que también cobra una comisión, que tiene otro tipo de cambio, que tarda otros 72 horas, o sea que era imposible. Entonces, había como una paradoja ahí, ¿no? Teníamos toda la tecnología del mundo para hacer todo, menos para mandar dinero. Y ahí es cuando a lo mejor viene la conciencia de decir, pero si yo puedo hacer un SPAY en mi país, ¿por qué no se lo puedo hacer a mi socio o a mi cliente o a mi proveedor que está del otro lado del mundo? Cuando sí le puedo mandar todo lo que quiera, le puedo mandar un video, una videollamada, un archivo, una foto, instantes, y el dinero no. O sea, sí, no entiendo por qué, y pues porque el sistema bancario así lo decide. Es decir, luego te dice, pero mandar $1,000,000 te cuesta más caro que mandar 1,000, pero pesa lo mismo. ¿Cuánto pesa $1,000,000 en la red? No, claro. Entonces, cuando tomas esa conciencia de cómo funciona, dices, pues sí se necesitaba algo distinto, así como WhatsApp cambió de los mensajes de texto a poder ser global en tu comunicación, que no te cobren, que sea instantáneo, que ninguna compañía telefónica te diga a quién sí le puedes enviar mensaje y a quién no, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con todas estas, con Airbnb, con Uber, con Amazon.com, con Instagram, etcétera, ¿no? O sea, te dijeron, ¿por qué limitarte si ya tienes las herramientas? Y entonces ese es el fenómeno de la criptoeconomía, en donde los empresarios nos empezamos a dar cuenta que para pagarle a mi proveedor en China no necesito estar antes de la 1 de la tarde en el banco, invitarle una comida al gerente cada 15 días, tener a todo el mundo alineado, pagar comisiones carísimas y a ver si llega, esperar de 24 a 72 horas, pagar comisiones, tipos de cambio, para que entonces me manden mi contenedor o mi BL o lo que sea, ¿no? Y de repente la persona en China te dice, pues yo acepto bitcoins. Tú no sabes qué es eso, vas, lo haces y de repente estás en el cine con tu familia o algo y dices, ay, no pagué el contenedor. Y te metes a tu celular, le das clic, allá ya es las 9 de la mañana el lunes y de repente te dice, ya me llegó, muchas gracias, ahí va tu contenedor. Pregunta, ¿cuántas ganas te dan de volver al sistema bancario? No, nada, para nada. ¿Qué pasa la primera vez que pediste un Uber? Y hay todo, ¿no? Que no eres... Exactamente. O sea, ¿qué tantas ganas te quedan de volver a pedir un taxi? Nunca, ¿verdad? Nada. Entonces, de la misma forma, esta criptoeconomía sí es un cambio, pero la usabilidad que tiene es lo que la hace que siga funcionando. Entonces, así empieza el Bitcoin. Obviamente, ¿por qué empieza en 0.007 de valor? Y hoy en día que estamos platicando contigo supera los $8,000 de valor, y es precisamente
por su constitución. Al no ser una moneda tradicional o fiat, se le llama, están basadas en la fe, porque ya no hay nada que la sustenta, ni oro ni nada, digo, eso es para otro, pero ya no hay nada que la sustenta, simplemente los gobiernos. Y entonces, estos son algoritmos matemáticos. ¿Qué significa? Que supongamos que hacemos una nueva moneda y esta moneda viene de la fórmula o del algoritmo 10 más 10. Digo, para hacer el ejemplo muy sencillo. Sí, sí. Entonces, el resultado de 10 más 10 es 20. Y digamos que tenemos 20 de estas nuevas monedas que se llaman Esperanza Coin, ¿no? Entonces, estas Esperanza Coins, pues tienen popularidad, cada quien toma una y se acaban esas 20 y después de eso vamos con Esperanza y le decimos, Esperanza, pues haz más monedas, ya se acabaron. Y te dice, pues es que no puedo porque pues 10 más 10 es 20, ¿de dónde saco más? Claro. No le puedo decir a las matemáticas que ahora 10 más 10 sean 50. Claro. O sea, no hay forma de sacar más y exactamente lo mismo sucede con el Bitcoin. Si se resolviera el algoritmo, por decirlo de alguna forma como muy digerible, ¿no? Si se resolviera el algoritmo en su totalidad, el algoritmo del Bitcoin como resultado solo podría arrojar o solo se podrían minar 21 millones de códigos o 21 millones de Bitcoin. Significa que es un producto digital, por así decirlo, limitado. Limitado. Todo lo limitado en esta vida, y nuestra economía funciona así, con la oferta y la demanda define su valor. Así es que cuando empezó y estaban estos 21 millones disponibles y nadie los conocía y no había una demanda, nadie los quería, pues valían nada, valían .007, ¿ok? Digo, después de 1 o 2 años, con 10,000 bitcoins, compraron una pizza de $25 de valor. Digo, ve todo a saber lo que vale esa pizza hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, entendemos que gracias a la oferta y la demanda, la gente sin saberlo, en su ordenador, con jueguitos y todo, minaba Bitcoin. Significaba que empezaban a quitarle de esos 21 millones disponibles, quedaban cada vez menos Bitcoin disponibles y cada vez más gente nos enterábamos de estos Bitcoins. Algunos le apostábamos, otros no, pero había más demanda y cada vez había menos Bitcoins. Por lo tanto, después de ahí, llega a valer $1 el Bitcoin. Después, con unos acontecimientos en China y algunas notificaciones de empresas y aliadas al gobierno, crean una demanda ahí interesante, la gente se pone a minarlos. O sea, se enteran que hay unas cosas en el internet que son gratis, que las sacas con tu computadora y valen $1. Y te dicen que van a ser válidas ahí, entonces ahí es cuando se crean los primeros centros de minería grandes. Edificios completos, sin gente, únicamente con ordenadores, dedicados exclusivamente a resolver este algoritmo y a sacar estas cosas, estos códigos del internet que ya empezaban a tener un valor que se llamaban bitcoins. Ahí arranca entonces la carrera del Bitcoin, de la oferta y la demanda, y mucha gente especula como si fueran acciones, especula como si fuera el mercado de divisas como el Forex, y es muy distinto, ya que el mercado de divisas, pues obviamente los gobiernos siguen aplicando economía, siguen aplicando estrategias políticas, y podemos imprimir todos los euros y todos los dólares y todos los grivias y todos los que tú quieras, ¿no? En cambio de los bitcoins siempre van a ser los únicos que hay. Claro. Y entre más personas nos enteremos, que al día de hoy aproximadamente es 3% de la población mundial sabe, ni siquiera tiene criptodivisas, sabe acerca de Bitcoin. Significa que conforme, obviamente, las redes sociales, los gobiernos, las noticias, en canales como el tuyo, Esperanza, empezamos a dar más información de esto, inevitablemente más gente lo sabe. Independientemente si les gusta o no, vamos a decir que 1 de cada 1,000 de que obtiene esta información decide apostar, decide, pues, por si acaso, no va a comprar $1,000,000, ni todos sus ahorros, le va a poner ahí $20, 20 euros, 50 euros. A ver, como para ver qué se siente tener un .00 algo de Bitcoin, ¿no? O compra un Ethereum o compra otra cosa. ¿Qué sucede cuando el 10 o el 15% de la población se entere y 1 de cada 1,000 de ellos decida, pues, probar, a ver qué pasa con $10 o con 100 euritos o a ver qué sucede?
La demanda sigue, pero la oferta es la misma. Por eso, los analistas que entienden no tanto de economía, aunque sí, pero sobre todo entienden el fundamento de qué es Bitcoin. Entonces, ahí es cuando saben que el valor del Bitcoin lo llevan a $500,000, lo llevan a $2 millones, a $300,000, porque es tan sencillo como una obra de arte. Es decir, un artista como Picasso, como Monet, etcétera, ya se murió. Ya no podemos hacer más de sus obras, son limitadas. Pero si hiciéramos una campaña global en todo el planeta, en donde empezáramos a educar a la gente sobre arte y sobre qué es Picasso, sobre qué es Monet, y de las 100,000 nuevas personas que diariamente se enteran, pudieran comprar una fracción de pintura o de arte, obviamente entonces habría más demanda, pero es imposible generar más obras de arte. Por lo tanto, el valor de cada una de esas obras de arte se elevaría. Eso es lo que está sucediendo con el mercado de la criptoeconomía. Entonces, cuando entendemos a lo mejor con ejemplos no precisamente correctos, pero analogías donde entendemos qué es lo que le da valor, entendemos entonces qué es lo que nos está sucediendo. Y todas estas informaciones de que es una burbuja y de que bla, 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 la verdad está divertido porque funciona. No, es que funciona como lo es. Para manejar el mercado como lo hacen los grandes en el stock market, en el forex, en etcétera, estas fundamentales o estas noticias de gente con mucha influencia como presidentes, como McAfee, como gente de influencia en diferentes áreas, generan sus noticias para afectar el mercado y encontrar un punto bajo donde poder entrar en el mercado. Lo único que tenemos que aprovechar es eso, entender que ahorita quieren deprimir el mercado, es muy buen momento para entrar al mercado, para empezar a entenderlo, porque entre más personas se sigan enterando que es imposible ya detener esta comunicación y esta tendencia, pues más demanda va a existir, ¿no? Claro, claro. O sea que todavía hay para comprar Bitcoin. Por supuesto. Además de eso, digo, entender que Bitcoin es pues la primera criptomoneda. Es como decir el Ford de los automóviles, fue el primero. O fue, por ejemplo, en México tenemos un pan de caja que la marca se llama Bimbo. Y entonces allá la gente dice, y hay como 5 o 6 otras marcas, y entonces dice, vete por un pan Bimbo, pero de la otra marca, y le dices, no, querido, o sea, se llama pan de caja. Pero en la mente se llama pan Bimbo y se acabó, no importa cuál sea la marca porque fue la primera, ¿no? Eso es lo que sucede con el Bitcoin. O sea, fue la primera criptomoneda, pero hoy en día, perdón, en el mercado tenemos más de 1,500 otras criptodivisas solo en el mercado de criptomonedas. De ahí, bueno, viene toda la nueva otro mercado de monedas en lanzamiento, ICOs o ICOs, que es inmenso también, en donde hoy en día se amasan las fortunas más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde se desarrollan y donde si tú tienes la información correcta de cómo leer estas ICOs, cómo entender qué es un white paper, entender cómo analizar perfectamente su equipo y su proyecto, en el por qué va a funcionar. Entonces no solo entiendes su proyecto, sino ves hacia dónde va en el mercado y dónde puede hacer sinergia con las necesidades en el futuro. Por ejemplo, sabemos gracias a tecnologías de Google, que es una de las empresas de tecnología más poderosas del planeta, mucho más allá del buscador que tenemos en nuestro móvil o en el ordenador, y tiene un robot analítico en donde la información que arroja este robot es estadística. Y tú muy bien sabes, Esperanza, que con estadística podemos prever el futuro. Todos son posibilidades y promedios, ¿verdad? Estadística. Entonces, arroja hacia atrás con el poder de procesamiento que tiene este superordenador o computadora, genera todos los datos que tiene Google. Pero Google, ¿cuántas veces no de repente entras en tu móvil o en tu ordenador y te aparece un anuncio de algo que viste en tu automóvil y dices, ah, caramba? O sea, ¿cómo se enteró que quiero comprar eso? Claro, porque pues, utilizaste el GPS de Google, sabe dónde estás, dónde entraste a tu Gmail, entonces sabe más de ti que nosotros mismos. Exacto. Entonces, toda esa información de todo el planeta la ponen en este gran ordenador y arroja estadísticas.
en donde nos arroja datos espeluznantes, donde nos dice que, ay, y pues tengo manga larga, pero me hubieras visto, me pongo chinito, como dicen en México. El 80, escúchame bien, no lo digo yo, lo dice este superordenador, nos menciona, nos regala la información de que el 80% de los empleos formales el día de hoy y de las profesiones que conocemos el día de hoy, en los próximos 4 años van a desaparecer. Sí, sí. Eso es una realidad, vamos. Impresionante, es espeluznante. Y de repente yo voy a una ciudad y voy a otra ciudad y veo como cientos de miles de jóvenes aplican hoy a la universidad para terminar en 5 años algo que ya no va a existir. No va a existir. Exacto. Entonces, algo tenemos que hacer como comunidad, unirnos y empezar a expresar a la gente que esto del blockchain es mucho más allá que monedas y bitcoins y trading y minería y todo esto. Es entender que el mundo ya se revolucionó y que estamos a punto de ver el cambio social y humano más importante de la historia. Estábamos en una conferencia precisamente de EasyBC, que es una de estas plataformas. Un segundo, voy a prender una luz. Sí, querido, sí. Sí, sí. Qué fantástico. Sí, realmente esa es la realidad. Que para muchos será una cruel realidad, pero que tienen que adaptarse a lo nuevo. Por supuesto. Entonces, perdón, ahora sí ya está. Pero te decía, entonces, el 80% sí, de las profesiones y los trabajos formales tiende a desaparecer en los próximos 4 años. Y cuando ves a todos estos miles de personas registrándose en las universidades, porque es como nos enseñaron, hasta hoy es la única información que tenemos para salir adelante en la sociedad, a pesar de toda esta tecnología y de que la gente hoy en día gana más pasta vendiendo cosas por eBay, por Instagram y por Facebook que en un trabajo, pues, ¿cómo te diré?, ordinario o en un trabajo de la escala corporativa. Pero además de eso, entendemos que todo esto va a cambiar. Entonces, cuando vemos miles y miles y miles de personas siguiendo el mismo camino que va directamente a un acantilado, yo siento la responsabilidad y necesidad de juntarnos con personas como tú, Esperanza, que tienen influencia sobre muchísima gente y llevar esta información a ellos las veces que sea necesario. O sea, que nos contacten, que nos digan, a ver, pero ¿cómo y por qué funciona y todo? Porque yo estaba ahí. Gracias a Dios me llegó de rebote esta información, lo vi como un negocio, pero hoy en día me doy cuenta que viene un cambio global muy importante y que la mayoría de la gente sigue dormida. Todavía no ve esto que viene a ser. Precisamente uno de los movimientos que estamos haciendo se llama Pontem, donde tengo la oportunidad de ser el CEO, es un ICO, un ICO, una nueva moneda, en donde el proyecto es entender y enseñarle a la gente a través de academias y a través de tecnologías de exchange, en donde puedas utilizar la mayoría de las monedas dentro de un mismo exchange descentralizado, en donde cada quien tiene sus llaves privadas, donde nadie somos dueños de nadie, cada quien es libre para intercambiar y generar sus propios negocios. Después vamos a hacer wallet fríos, se le llaman los seguros de todas estas ICOs, porque hay muchos millones de dólares ahí que están en wallets que alguien puede prender y apagar, ¿no? O que pueden ser gobiernos, como lo que sucedió en Bitfinex o Bitfinex en Estados Unidos, donde se reguló y se perdieron muchísimos millones de dólares para muchos usuarios. Entonces, entendemos que viene una revolución y nos tocó, gracias a Dios, ser parte de esto. Pero otro de los proyectos que estamos desarrollando se llama EasyBC. EasyBC es la primera comunidad descentralizada educativa. Es, digamos, un tipo Netflix en donde toda esta información que te estoy comentando la hacemos en videitos cortos a manera de lecciones, en donde te damos la información concisa de qué es un Bitcoin, de qué es el blockchain, de cómo invertir, de cuáles son las aplicaciones que no tienen que ver con monedas que te ayudan a vender más pasteles, más pinchos de tortilla, más zapatos, más bolsas. Claro. Como hoy en día el mercado o la vitrina más grande del mundo es el Internet, e impresionantemente arriba del 90% de la población no sabe hacer una campaña en Instagram, no sabe utilizar los bots de Telegram, no sabe cómo intercambiar los likes y los corazoncitos por depósitos en tu cuenta, no sabemos de marketing online, y ese
es el mercado más grande del mundo hoy en día. Hoy los profesores les enseñan las 5 P's de marketing y toda la gente cuando no saben utilizar una cuenta de Instagram para vender. Entonces, entendemos que no es culpa de los profesores, que ellos siguen enseñando un sistema que está comprobado por cientos o miles de años que funciona para un mundo que hasta el día de ayer existía, pero hoy en día ya cambió. Ya cambió. Y entonces, va cambiando, esto es lo que hacemos en ECDC, y precisamente estábamos hablando, tuve la oportunidad de estar ahí en el lanzamiento precisamente oficial de la plataforma en Chipre, ahí en Lárnaca, hace algunas semanas, y hablábamos de esto, ¿no? De la importancia, y en una participación que tuve oportunidad de hacer al escenario de ahí, obviamente estamos en streaming, les decía que es para mí mi mayor deseo encontrar las palabras correctas y poder pasar la información de que estamos viviendo una época histórica, que lo que está sucediendo hoy en día se van a escribir, pues no creo que existan libros de textos en el futuro, pero la historia de qué es lo que sucedió, así como se escribe sobre la revolución industrial, lo que está sucediendo hoy es el cambio más importante en la sociedad después de la revolución industrial. Están cambiando las profesiones y nuevas profesiones se van a generar, nuevas formas de economía, nuevas comunidades descentralizadas donde estas figuras corporativas de un CEO y todos los de abajo, de un líder, de todo lo que vemos, ¿no? Las corporaciones, los gobiernos, las religiones, las empresas, las instituciones de ayuda, todos tienen el mismo organigrama. Eso ya viene a evolucionar, en donde gracias a este blockchain, estas comunidades descentralizadas funcionan como estos códigos abiertos, donde todo es público y cualquiera que quiera ayudar va, aporta, pero lo que se genera en esas comunidades se reparte entre las mismas comunidades gracias al blockchain. No requiere de un CEO, no requiere de un tesorero, de un CFO, sino que ya la misma tecnología lo reparte y así no necesitamos confiar nuestro futuro en alguien. En alguien. Cada mañana se puede equivocar, se puede morir, le puede entrar, le pica la avaricia, quién sabe qué sucede. Confiamos en las matemáticas, en un algoritmo automatizado, en un smart contract en el blockchain. Él es quien reparte equitativamente o cómo se genere esa comunidad descentralizada. Y toda esta información es la que nos gustaría todos los días, y por eso traemos así triple ojera, porque realmente, a mí no me cuesta trabajo. Yo creo que esto pues es algo que tenemos que hacer, informar e informar todos los días, que hoy en día no lo dice Amador, no lo dice Esperanza, no lo dice Satoshi Nakamoto, sino que ya el mundo ya cambió y hay nuevas formas de hacer las cosas y la gente no está enterada. Y gracias a canales y a oportunidades como la que tú nos das a través de tu canal, creo que podemos aportar un poquito más de semillita, que la gente empiece a investigar más. Sabemos que en un hangout, que en una presentación de YouTube, no les podemos explicar ni decir todo, pero muy probablemente sí decirles que se pongan a investigar, que nos contacten por cualquier medio, que te pregunten más, que le pregunten a alguien en su ciudad, oye, ¿quién sabe de blockchain? Oye, ¿dónde es el siguiente congreso? Googlealo, métete en Instagram, en Facebook, busca todos los eventos que tenemos ahí. Somos una comunidad que todos los días crece más, pero que las aplicaciones hoy en día van muchísimo más allá de monedas. Hoy las aplicaciones de blockchain es de inteligencia artificial, es de automóviles que ya no utilizan chofer, que ya no utilizan gasolina y que simplemente hay ahora entidades o, por ejemplo, tecnologías en donde mientras está en una luz roja, hay un cargador que no tiene, digamos, un enchufe y que le está mandando la energía mientras está parado en una luz roja. El automóvil sigue y simplemente de su cuenta, de su wallet de criptomonedas se debita automáticamente, pero ya nadie, o sea, es automático todo. Entonces, eso ya es una realidad hoy en día. Son proyectos que se están trabajando con algunos otros amigos en el blockchain. Antier acaba de suceder en Dubái, una de las reuniones de blockchain más importantes, de ahí la que sigue es en Moscú. Vamos a tener una muy importante en donde también nos toca participar en Medellín en unas semanas más, los primeros días de mayo. De ahí, nos toca hacer algunos eventos en México, luego las siguientes en Praga. Y bueno, siempre hay constantemente eventos
conéctense, búsquenos. Nosotros incansablemente estamos para compartir información, para ayudarlos. Y algo que dentro de los proyectos personales en los que participo, como Pontem, como EasyBici, como otros tantos que hay por ahí, mi bandera, ¿no? Mi cruzada personal es compartir con las personas que realmente no necesitas comprar, ni minar, ni hacer trading para obtener criptodivisas. Hoy en día es como lo más, como lo que está más en tendencia y tienen ese miedo. Yo he platicado con muchas personas en vivo que me dicen, pero es que tú sabes de trading y es que tú sabes de minería y a ti se te dan los números. Yo que hago pizzas, yo que vendo bolsos, yo que corto el pelo, que tengo una estética, ¿qué voy a hacer? O sea, y le digo, pues lo mismo. O sea, debemos de entender que la gente va a seguir comiendo, va a seguir viajando, va a seguir comprando ropa, o sea, todo. Lo que tenemos que entender es que la forma en que la economía se desarrolla, haz de cuenta que volvimos al inicio. Por ejemplo, trading, muchas veces no entendemos que trade significa intercambio. En las palabras de antes, trade se dice trueque. Eso es un trade. Entonces yo tengo jitomates y tú tienes zanahorias, pues te las intercambio, y aquel tiene la vaca y pues vamos los dos y le compramos ahí queso o leche o huevos o lo que sea. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy gracias al blockchain, en donde cada una de estos proyectos o criptomonedas tienen una usabilidad. Por eso hay que entender muy bien que hay que apostarle a estas ICOs o a las monedas que están en el mercado dependiendo de la usabilidad, no tanto del chartismo y de las fundamentales que lo que pasa en el mercado, sino tú puedes saber a cuál invertirle por cómo ves el futuro. Es decir, si te dicen que es un ICO para choferes, por Dios, ese es uno de los primeros empleos que va a desaparecer. Hoy en día ya en algunos países hay Uber que no tienen chofer. Tesla ya desarrolló una tecnología para evitar accidentes en las carreteras y que los trailers, estos furgones grandes, ya no lleven chofer, sean eléctricos y se manejen por sensores. Entonces, pues tenemos que primero entender hacia dónde va el mundo y apostarle a las nuevas tecnologías, ¿no? Como IOTA, como NEM, como NEO, etcétera, que dices, es que eso va a ser usable, por lo tanto va a crecer. Una empresa o un proyecto que va a crecer. Y todo esto es mi cruzada personal. Explicar a la gente que no es necesario hoy salir y trabajar por dinero fiat, por metálico, por tu dinero de tu país y después intercambiarlo. O no es necesario ir y hacerte de ordenadores o de rigs o de Antminers o de lo que sea para poder tener, o sea, poner tu pasta para poder tener criptomonedas, sino que hoy en día, gracias a muchos proyectos que a través de Esperanza y con mucho gusto a través de mi parte te podemos explicar, en donde simplemente haciendo lo que ya haces, puedes empezar a tener muchos bitcoins o ethereum o neos o pontems o lo que quieras en tu cuenta. Entonces, cuando tienes ese shift, ese cambio en tu mentalidad, en tu mindset y comprendes que la nueva economía, en lugar de asustarte, tendría que motivarte porque ya no necesitas trabajar de la misma forma que lo hacías antes por dinero, sino que te puedes dedicar a lo que sea tu talento, obtener esas criptomonedas en tus wallets y en el momento correcto donde el día de mañana ese esfuerzo que hiciste hoy, el día de mañana valga más. Entonces, esos son los proyectos que estamos haciendo, esa es la información que desarrollamos a través de EasyBici. Ese es el proyecto precisamente de Pontem, en el que es el puente entre la vieja mentalidad, la tecnología, la vieja usanza y lo que hoy estamos haciendo. Es el puente entre personas como tú y yo, Esperanza, como nosotros y todos tus televidentes, por así decirlo, de tu canal, en donde esta tecnología es lo que hace, es un puente que nos une a todos y si logramos entenderlo, no solo podemos olvidarnos, de todas estas pues pendientes financieros que tenemos, sino que podemos poner a nuestros talentos a divertirse y a trabajar, a viajar por todo el mundo, a hacer lo que te guste, ¿no? Sean pizzas, o sea vino, o sean zapatos, o sea tecnología o trading, hay cabida para todos en esta nueva economía y es simplemente entender cómo tu función es necesaria también en esta economía y gracias a eso, pues olvídate, financieramente hablando es increíble, es una locura y además yo creo que pues dedicarte a lo que te gusta pues no tiene precio. Eso no tiene precio.
Exactamente. Amador, por Dios, qué maravilla toda la clase, la masterclass que nos has dado. Fantástico. No, pues, Realmente agradecidísima, como todos los que seguramente te vamos a escuchar a través de ahora en más, porque esto queda en YouTube para que todos puedan verlo. Cuanto más gente mejor, como por tú. supuesto. Esa es la idea. Educar es lo que necesitamos, ayudar a ese despertar que además es maravilloso. Bueno, Claro. Amador, Pues te agradezco. mando un abrazo, le mando un abrazo pues a todos los que siguen tu canal, les agradezco muchísimo si se tomaron el tiempo para escuchar algo de esta información. Búscanos, síguenos, queremos darte todo lo que necesites para que entiendas correctamente qué es lo que está sucediendo y ojalá y Dios quiera podamos ayudarte en algo que tú necesites. Eternamente agradecido por tu tiempo, por la apertura de tu canal, Esperanza. Eres un ejemplo a seguir, alguien que a lo mejor como platicábamos en el inicio, pues a veces habemos personas, ¿no? Yo he escuchado personas que a los 25, 30 años dicen, no, o sea, ya me la perdí, es que yo debía hacerlo hace 5 años, ya tengo 30, ya tengo 40, ya es muy tarde, ya tengo 25, ¿no? Escucha, ya es muy tarde. Y mira el tremendo ejemplo que nos pones con tecnología, con los temas de tendencia y bueno, con esa energía impresionante que tienes, así es que, pues qué regalo también que nos dejes No hay límites, dicen, y es verdad, no hay límites, querer es poder. Es correcto. Es así. Así es. Amador, espero Muchísimas gracias, te mando besos y abrazos a todo tu auditorio también y espero poder seguir participando y compartiendo información. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias también. Y a ti, ¿qué voy a decirte? Muchas gracias por estar aquí y compártelo porque cuanto más gente despierte, mejor será para todos. Muchas gracias por estar aquí y te espero el próximo viernes en Cuéntame de ti. Gracias, Amador. Nos vemos.